Ante todo, tenemos que entender cuál es el concepto de reserva de la biosfera o reserva de biosfera, y entender que en sentido estricto no se trata de un área natural protegida, sino que se trata de un área geográfica que es representativa de la diversidad de hábitats existentes en el planeta. ¿Esto qué significa? Que va a haber áreas que sí sean protegidas dentro de esa reserva de la biosfera y áreas en las que no se encuentre un régimen de protección absoluta o un régimen de protección en cualquier sentido. Eh, puede encontrarse englobados, ya sean ecosistemas terrestres como ecosistemas acuáticos, y como les decía, se caracteriza sobre todo por ser sitios que no son exclusivamente protegidos, sino que también se pueden albergar a comunidades humanas, quienes tratan de vivir realizando actividades económicas que no pongan en peligro la integridad o el valor ecológico de esas áreas geográficas. Entonces, se habla de que se trata en estos sectores de generar una convivencia lo más armónica posible y de ser un ejemplo del desarrollo sostenible desde todos los puntos de vista de esos sectores. Entonces, nuevamente vuelvo a recalcar, no se trata exclusivamente o específicamente de áreas naturales protegidas, sino piénsenlo más bien como un mosaico, es decir, áreas donde encuentran diferentes niveles de protección nacional, municipal, local, provincial, y lugares donde no se encuentra este tipo de protección, pero sí las actividades económicas que se realizan son compatibles con los espacios cercanos donde se realiza esta conservación. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a poder tener, por ejemplo, sectores donde se realiza ganadería o pastoreo no intensivo, pero no van a tener, por ejemplo, nunca una reserva de la biosfera donde se realice minería a cielo abierto, por ejemplo. Todas esas actividades económicas que se realicen tienen que ser actividades económicas que efectúen un uso racional de los recursos y servicios ecosistémicos. Entonces, estas áreas, estas reservas de la biosfera cumplen tres funciones principales: conservar ecosistemas, genes y especies, o sea, conservar la biodiversidad o la diversidad biológica de ese sector definido, fomentar el desarrollo humano y sociocultural y económico sostenible, y también ser un ejemplo de educación, de concientización y de capacitación, no solamente en ese sector, en esa comunidad, sino también un ejemplo para el resto del país, de la localidad o de la provincia de que se trate. Este concepto de reservas de la biosfera fue instituido en el año 1974 en el marco de un programa que se denominaba MAB, M-A-B, Man and Biosphere, el hombre y la biosfera, que es un programa que actualmente sigue dependiendo de UNESCO. Más tarde, recién en el año 1995, se aprobó el Estatuto de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Este nombramiento, el nombramiento de todas estas áreas, como expliqué recién, lo realiza el programa MAP, que depende de la UNESCO, luego de la postulación realizada por los diferentes estados interesados, que son estados parte de UNESCO, ¿no? Y esta coordinación, digamos, o esta postulación, la aprueba o no el Consejo Internacional de Coordinación de este programa. Una vez reconocida internacionalmente, esa reserva de la biosfera sigue estando bajo la soberanía del país que la postuló, pero este país obviamente tiene que asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones del estatuto y el mantenimiento, la mantención de las características excepcionales que justificaron justamente su postulación y su aprobación como reserva de la biosfera. Cada 10 años, cada un periodo de 10 años, todas las reservas de la biosfera son sometidas a revisión para ver si se continúa o no con este estatus. Uno de los beneficios justamente de distinguir a estas áreas como reservas de la biosfera es que existe un mayor grado de concientización ambiental para la población y también para las autoridades sobre los recursos allí presentes, ¿no? Los recursos ecológicos con los que estas áreas determinadas cuentan, que muchas veces, recuerden, son de importancia para la actividad turística. Las reservas de la biosfera
en sí se componen de 3 áreas bien diferenciadas, que las tienen en esa imagen de colores distintos. Una zona núcleo, que es la zona central, la zona tampón, buffer o de amortiguamiento, que es la zona que rodea a la núcleo, y la zona exterior, que se conoce con el nombre de zona de transición. ¿Por qué de esta zonificación? Sobre todo por las diferentes actividades que se permiten en cada una de ellas. La zona núcleo, que es la zona de ecosistema más estrictamente protegido, solamente permite actividades de investigación científica. No se puede realizar otro tipo de actividad y por ende solamente pueden acceder científicos, investigadores o personal de, en este caso, en caso de Argentina, de parques nacionales que se ocupan de la vigilancia y del control de esos recursos. La siguiente zona, que es la zona tampón, se prevé un uso quizás un poco más permisivo, en el que se pueden realizar ciertas actividades turísticas y recreativas, continúan las actividades de investigación, de educación, de formación, y algunos tipos de asentamientos humanos no intensivos. En este caso se habla que cualquier actividad que se realice tiene que ser compatible con prácticas ecológicas y prácticas de protección del ecosistema. Y por último tenemos la zona de transición, que es la franja exterior, donde se autoriza un uso mayor o un número mayor, mejor dicho, de actividades que promuevan este desarrollo humano compatible con el entorno. Acá sí tenemos los asentamientos humanos más importantes, las actividades turísticas y recreativas y las facilidades turísticas necesarias. O sea, en el área tampón, por ejemplo, podríamos tener un sendero, pero no vamos a tener nunca facilidades como, por ejemplo, un sector de interpretación, o, por ejemplo, baños. Eso lo vamos a tener todos en la zona de transición, que es la más exterior. Vamos a tener entonces una diferenciación en ese caso, en que en la zona tampón vamos a tener menos actividad turística, menos asentamiento humano que en la siguiente, que es, como les digo, la exterior o la de transición. En nuestro país, ¿cuál es la situación respecto a las reservas de la biosfera? Tenemos 15 sectores declarados como tales, que son los que les marqué acá en el mapa. Yo este mapa también se los voy a pasar en un PDF para que lo puedan tener un poquitito más grande, porque es interesante ver no solamente las reservas de la biosfera, que son las que están en un color medio verde oliva al principio, sino también cuál es la relación de esta red de reservas de la biosfera con diferentes áreas protegidas que se encuentran cercanas. Áreas protegidas de índole nacional, provincial, y también los sitios Ramsar, de los cuales vamos a hablar en la clase del jueves, para que puedan tener una idea de cómo se van interconectando las mismas. Cuando nosotros tenemos en una reserva de la biosfera una o más áreas naturales protegidas, como puede ser un parque nacional, obviamente esto que les contaba recién de la zona núcleo, la zona buffer y la zona de transición, va a depender mucho de la zonificación que exista en cada una de esas áreas protegidas. Eso para que lo tengan en cuenta. Y si nosotros en una reserva de la biosfera tenemos 2 parques nacionales, por ejemplo, vamos a tener 2 zonas núcleo, 2 zonas de transición y 2 zonas buffer, dependiendo, aunque no necesariamente, de cómo sea la zonificación en esas áreas protegidas. Ahí tienen también a la derecha el listado de todas las reservas de biosfera que tenemos en nuestro país. La más antigua es del año 1980 y la más reciente, de la más reciente conservación y conformación, es del año 2015. La primera, les voy a nombrar así un poquitito algunas características de algunas de ellas, no es la idea hacerlo muy exhaustivo, pero por ejemplo la primera, San Guillermo, está cercano a actualmente un parque nacional que también se llama San Guillermo, en la provincia de San Juan, y en ese momento fue muy importante porque se trataba de conservar a la población de vicuñas más importantes de nuestro país de la caza furtiva. Tenemos luego a Laguna Blanca en Catamarca, al Parque Costero del Sur en la provincia de Buenos Aires, declarado en el año 1984, y en este caso es toda la zona cercana de Punta Indio, para que se ubiquen. Ñacuñán, en la provincia de Mendoza, declarada en el año 1986, y en este caso lo que se está protegiendo es un relicto muy importante de una población de algarrobos, que son bosques nativos de la zona.
El monumento natural Laguna de los Pozuelos, que además de ser un monumento natural, es un humedal de importancia internacional, es un humedal de altura que se encuentra a más de 4.500 metros, en el cual, mejor dicho, es hábitat importante de muchas especies de avifauna, sobre todo los flamencos andinos. En este caso, como reserva de la biosfera, fue declarada en el año 1990. También tenemos a la reserva de la biosfera Yabotí, que ahora les voy a mostrar una imagen. Este caso está ubicada en el este de la provincia de Misiones, declarada en el año 95, y llamada Yabotí debido a que es el hábitat de una tortuga que tiene ese nombre, el nombre homónimo, que tiene las patitas rojas. Luego tenemos al Parque Atlántico Mar Chiquita, en este caso, perdón que puse chiquito, es Chiquita, declarado en el año 96. En este caso es importante porque es la única albúfera que tenemos en nuestro país, que es un ecosistema a través del cual ingresa en el continente agua salada. El accidente geográfico de la albúfera es muy típico, por ejemplo, de la zona de Valencia de España. Quizás si ustedes están estudiando geografía lo sabrán, lo habrán estudiado. Luego tenemos al Delta de Paraná, declarado en el año 2000, solo declarado como reserva de la biosfera en la provincia de Buenos Aires, pero acuérdense que como vamos a ver que como humedal de importancia internacional está formado por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, e involucra al territorio de 2 parques nacionales. Tenemos luego Riacho Teuquito, también nombrado en el año 2000, en este caso en la provincia de Formosa. En este caso estamos hablando de un bosque tropical seco, formado por quebrachos, no es un quebrachal, y también es importante porque se ubican diferentes comunidades originarias, sobre todo matacos y tobas. Tenemos la laguna Oca del río Paraguay, también en Formosa, declarado un año después. Está cerca de la ciudad de Formosa, en este caso, es como una particularidad. Tenemos la reserva de la biosfera de Yungas, que en este caso es una reserva que involucra el territorio de 2 provincias, que ingresa como cuña, toda la selva de Yungas, que es una de las 2 selvas que tenemos presentes en Argentina, en este caso es una selva de altura, ingresa, como les digo, desde Bolivia, y llega hasta el territorio de Tucumán, pero en este caso la reserva de biosfera solamente involucra a Jujuy y a Salta, y el territorio de 2 parques nacionales, el Parque Nacional Baritú y el Parque Nacional Calilegua. Luego tenemos a la Reserva de la Biosfera Andino-Norpatagónica, que es una de las más extensas de nuestro país, que involucra a 3 provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut, declarada en el año 2007. Este caso es muy interesante porque es un modelo, o posee un modelo de gestión participativa, tanto en la comunidad, como también teniendo en cuenta que involucra o incluye el territorio de muchos parques nacionales, Lago Puelo entre ellos, Los Alerces, Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, y creo que no me estoy olvidando de ninguno. Creo. Después chequenlo. El Parque Pereira y Aola, que está cerca de la ciudad de La Plata, declararon este caso en el 2007. Es un parque que quizás alguno pueda haber visitado porque se suelen realizar estudios de campo, sobre todo en biología, cuando uno está en la secundaria, así que quizás lo han visitado. Luego tenemos a Península de Valdés, también declarado como reserva de la biosfera, ubicado en Chubut, declarado en el año 2014. Acuérdense que acá tenemos el Monumento Natural Ballena Franca Austral. En este caso, Península de Valdés también es un patrimonio mundial natural declarado por UNESCO. Y hay algunas áreas protegidas de índole provincial en la zona aledaña. Y por último, Patagonia Azul, también en la provincia de Chubut, y declarado al año siguiente que Península de Valdés, y en este caso se trata de la reserva de la biosfera más extensa de nuestro país, y la que alberga como particularidad la colonia de pingüinos magallánicos más importante del mundo. Además de que se conjuga con explotaciones rurales y con ranchos de crías de ovinos, y con poblaciones mapuche tehuelches. De hecho, el pueblo más cercano a esa zona se llama Camarones, que está creo que a 5 kilómetros de la entrada a la reserva, y es importante porque, como les digo, es un punto focal de población originaria en nuestro país. La superficie, para que ustedes se ubiquen, tiene más de 3 millones de hectáreas de extensión, 58% de las cuales es una extensión marina, ¿no? Se está protegiendo parte del mar argentino. Posee entonces parte protegida, parte del núcleo costero de mayor biodiversidad de nuestro mar,
También posee yacimientos arqueológicos, yacimientos paleontológicos, porque posee un pequeño sector de bosque petrificado, y también posee cercano una zona donde se realizó la primera fundación de una ciudad en territorio argentino, en el año 1535. Y bueno, como les decía, el pueblo de Camarones es el que se encuentra más cercano a esa zona. Y también es importante desde el punto de vista arqueológico porque hay muchos naufragios en toda esa zona. ¿Se acuerdan que hace unas clases yo les contaba que dentro de lo que es la protección del patrimonio en nuestro país adherimos a una convención que es sobre el patrimonio subacuático? Bueno, esta sería una zona representativa también que se está protegiendo bajo ese tratado internacional. Acá les coloqué, por ejemplo, un mapita de lo que es la zonificación de esa reserva de biosfera Patagonia Azul, la última que fue nombrada en nuestro país, y fíjense que se ve muy bien esta distinción, ¿no? esta zonificación. La zona núcleo son todos aquellos sectores que ustedes ven como disgregados y en verde más oscuro, donde repito, se prevén solamente la realización de actividades científicas, actividades de investigación. Luego tenemos la parte verde, que es la más extensa, que es la zona o el área de amortiguación, buffer o tampón, en la que se prevé la realización de otro tipo de actividades, siempre compatibles con la protección ecológica, donde fíjense que se encuentra también asentado el pueblo de Camarones, este pueblo rural pequeñito, que se va a ver beneficiado obviamente con la llegada de turistas y con la realización de actividades de este tipo, ¿no? Turístico-recreativas. Y luego tenemos la zona de transición, que es la que en este caso se encuentra en rosa, que es esa zona donde se prevé la realización de actividades más intensivas, también compatibles con la protección del entorno. Por otro lado, acá les coloco una fotito, una imagen mejor dicho, de donde se encuentra ubicada la Reserva de la Biosfera Yabotí, dentro de la provincia de Misiones. Fíjense que se encuentra, como les decía hace un ratito, al este de la provincia, y en este caso es muy importante, por eso también me interesó compartirles este ejemplo, porque la Reserva de la Biosfera forma parte de lo que son 3 bloques en la provincia de Misiones que se ocupan de conservar reductos o relictos de la selva misionera, que como ustedes saben es una de las selvas presentes en nuestro país, como la que les conté recién de las yungas, y es el ecosistema quizás, luego del pastizal pampeano, más perturbado de nuestro país, y también el que más biodiversidad posee en nuestro territorio. Quedan aproximadamente actualmente muchísimo menos del 10% de lo que era la selva misionera original, toda obviamente concentrada en la provincia de Misiones, y lo que tiene como particularidad de esta provincia es que trata de conservar estos 3 bloques de los reductos de la selva misionera a través de lo que se conoce como corredor verde, que es lo que se encuentra en la imagen pintado de un color verde más clarito. Abarca dentro de lo que es la provincia de Misiones 22 municipios, abarca también el territorio de diferentes áreas protegidas, tanto de índole nacional como provincial, y también reservas privadas, y lo que se trata a través de este corredor es muy similar al concepto de reserva de la biosfera, que solamente lo tenemos aquí, en esta zona que es la del bloque Yabotí, que es la que yo les marqué en rojo. Lo que trata el corredor verde también es de dar una continuidad a todas estas áreas protegidas de distinta índole, pero permitiendo también el desarrollo humano a través de las mismas, con actividades obviamente no extractivas intensivas. Creo que esta es la última. Voy a dejar de compartir la pantalla, así volvemos acá. ¿Qué más les puedo decir de la misma? ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para poder designar un sector como reserva de la biosfera, según el estatuto del año 95? Bueno, primero y principal son varios criterios, ustedes los van a ver también en la bibliografía de Araya Rosas, que es del año 2009. Fíjense que yo les puse de qué página tienen que tener en cuenta, porque también habla mucho en general de lo que son reservas de la biosfera, pero también se habla del caso de Chile. No me interesa que estudiemos el caso de Chile en este caso. Volvemos a los criterios. Primero y principal, para que un sitio pueda ser considerado o denominado, designado, mejor dicho, como reserva de la biosfera, tiene que poseer o contener un mosaico de sistemas ecológicos representativos de diferentes regiones biogeográficas, que comprendan una serie progresiva de formas de intervención humana.
Es un poquito lo que les estuve diciendo recién, ¿no? Que mezcle tanto zonas de protección de ecosistemas, genes y especies, y zonas donde se permitan ciertas actividades humanas. Otra de las características o de los criterios es que tiene que tener importancia para la conservación de la biodiversidad. Otro de los criterios es que tiene que ofrecer posibilidades de ensayar, entre comillas, métodos de desarrollo sostenible o de promoción de desarrollo sostenible a escala regional. Otro es que tiene que tener dimensiones suficientes como para poder cumplir con las 3 funciones básicas que tiene una reserva de la biosfera, que es la conservación, el desarrollo económico y el apoyo logístico, que serían todas las actividades más quizás administrativas. Estas 3 funciones obviamente tienen que ser cumplidas mediante el sistema de zonificación que habíamos visto al principio, al que habíamos hecho alusión al principio. Aplicar también mecanismos que posibiliten o que faciliten la integración y la participación de diferentes actores de la sociedad, tanto autoridades, hablando de la parte pública, como de la parte privada, y también diferentes ONGs o organizaciones de la sociedad civil. Y por último, haber tomado diferentes medidas, por ejemplo, para promover o proveer de mecanismos de gestión participativa adecuados, para tener una política y un plan de gestión que aseguren la continuidad y aseguren la consecución de los objetivos de conservación y de desarrollo económico y sociocultural, que haya una entidad que esté encargada del seguimiento y de la realización, ¿no? O de la puesta en práctica de todas estas medidas de gestión, y también que se pueda realizar actividades de capacitación, actividades de fomento, actividades de integración, de concientización, y que obviamente se protejan las especies, el paisaje, los ecosistemas y los genes en estos sectores. Que no sean solamente una designación a nivel internacional porque nos da prestigio y nada más, como puede llegar a pasar en muchos lugares, ¿no? Bien, creo que esto es todo, creo que no me estoy olvidando de nada. Cualquier cosa, si me olvido algo, se los vuelvo a decir, o si hay algún furcio cuando veo este video también se los comento, como siempre.